iniciar esta clase. Señor, gracias te damos nuevamente, como siempre lo hemos hecho en estas clases, Señor, por tu bondad, tu misericordia, tu gracia, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de poder entender tu palabra, de poder estudiarla, de poder identificar, Señor, las verdades, los principios, Señor, que nos ayudan a nosotros a crecer como iglesia, Señor. Ahora, Señor, nos adentramos al estudio de los 12 profetas menores, Señor. Necesitamos tu guianza, Dios. Necesitamos de tu Espíritu Santo, Dios. Porque entendemos que nada de esto, Señor, puede ser entendible si no es por la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Pero más allá de entender algo, Señor, de entender alguna lección, de entender lo que dice tu palabra, está el hecho de que nosotros podamos llevarla a la práctica, Señor. Que nosotros realmente podamos escuchar y obedecer tu palabra, así como lo aprendimos algunas clases atrás, Señor. Escuchar y obedecer tu palabra nos vuelve personas sabias, Señor. Personas que van entendiendo, Dios, de una manera mucho más clara la perspectiva de la palabra hacia nuestras vidas, Señor. Que podemos caminar por el camino que es, Señor, y no desviarnos, Dios. Te pedimos, Dios, que esto pueda ser algo continuo en nuestras vidas, Dios, de verdad. Queremos acercarnos a tu palabra en humildad. Queremos acercarnos a tu palabra, entendiendo, Dios, que es la guía nuestra, es lo que necesitamos, Señor, para de verdad seguir hacia adelante. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes de iniciar con el estudio de los 12, me gustaría hacer un ejercicio que hice el sábado, la clase del sábado, y es escuchar a algunos de ustedes. Hemos terminado el ciclo de los profetas mayores. Estudiamos 5 libros: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Lo he escuchado varias veces a ustedes en la clase, fuera de la clase, decir que de pronto de alguna manera el Señor les ha hablado a través de estos 5 libros. Me gustaría que de pronto 2 de ustedes pudieran compartir con nosotros de una manera muy breve, claro está, qué le ha hecho el Señor, cómo ha cambiado la perspectiva de las cosas desde que usted tomó este estudio de los profetas mayores, cómo eso lo ha impactado a usted. Me gustaría que de pronto alguien, 2 de ustedes me comentaran un poquito acerca de eso, pudiéramos edificar con ese compartir. No todos al mismo tiempo. 1, 2, bueno, mi hermano acá. Pues los tipos que he estado estudiando con compañeros me ha dado es la forma como el Señor nos muestra todo su poder como su el juicio que llegó sobre el pueblo de Israel y que la terquedad que el pueblo de Israel llevaba pensando que el Señor los estaba castigando y seguía todavía en rebeldía, que los estaba exhortando a través de los profetas para que ellos tuvieran un arrepentimiento y volvieran al Señor. Pues me trajo mucho porque no es solamente con el pueblo de Israel, porque todos llevamos la misma vida y la historia se repite. A mí me he dado cuenta que lo que Israel está pasando en la historia, que nosotros cada día hay más maldad y me doy a creer en el Señor, vienen en santidad, ¿cierto? Pero hay un momento en que se desvían y se totalmente opuestos inicialmente, que llegan a la pérdida tan fuerte que el Señor se aparta y viene el juicio. Entonces, la prueba siempre es estar siempre en oración y alerta porque podemos tender siempre a desviarnos un poco. Después, podemos terminar en rebelión con nuestro pueblo. Perdón, ¿por qué no traen un abanico? La oficina de Juan ahí, hace mucho calor. Pensaba que está desde hace casi una hora prendido. No, pero eso a medida que nos vamos a... Ya está enfriando, ok.
Bueno, pero te el abanico porque de todas maneras hace calor. Otra persona. Ok. Bueno, a mí me impactó muchísimo estudio de los profetas, porque nunca en los años que tengo de pronto de conocer al Señor había entendido tantas cosas como ahora con respecto a los profetas. Puntualmente me hizo mucho ver cómo el pueblo es a nosotros. Y quizás esa necesidad de compararnos día a día, o sea, casi siempre cometemos los mismos errores que ellos. O sea, yo sé, eso con un protejo que me ha tomado con ese propósito, pero yo también para que nosotros de Daniel, realmente, de Ezequiel y Daniel sobre todo, o sea, de Daniel que es súper ministrado en eso de que Dios tiene el control. Es algo que de pronto uno sabe, pero cuando uno de pronto empieza a dejarse, o el Señor empieza a ministrarlo a uno muy puntualmente, como que Dios empieza a orar y a quitar, o sea, como que uno empieza como a soltar esas cosas que uno siempre ha querido tener bajo su propio control. Entonces, en la parte de Daniel me ministró muchísimo eso de Dios en control. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Algo, o reacciono de mejor manera de entender que Dios está en control de todas las cosas y eso me ayuda como a depender más de su soberanía. Particularmente a mí me gusta muchísimo. Así es. Ok. Ok. A ver, tú y tú, pero vamos a ser breves para poder iniciar. Okay. Ok. Ok. Perfecto. Carlos. Bueno, siguiendo lo que dijo Carlos, que nunca había estudiado los libros de Oceano, Laguna, uno lo ve y el Señor que vive Sí. yo me impactó de que una serie como santidad, pero la escritura del libro de Daniel de que el Señor quería para Daniel parece que era precioso. Eso es como un anhelo que hay en mí, creo que hay en porque algún día, estando en esta vida, antes de partir hacia la Jerusalén celestial, el Señor pueda decir de nosotros que nosotros somos preciosos para Él. Sí. Eso es un reto, pero también nos mostraba nuestra naturaleza pecaminosa, que a veces luchamos con nuestra fuerza, pero es imposible. Tenemos que descansar en el Señor y permitir que Él nos guíe a través de su Espíritu Santo. Pero sí se puede llegar a una estatura de santidad, sí se puede vivir en santidad en medio de este tiempo de turbulencia, de maldad, de tantas cosas, pero sí se puede. Lo importante de esto es que digamos, la Emily, la Angie, el Jairo, que iniciaron el estudio de los profetas mayores cuando iniciamos con Isaías, no sea el mismo que está hoy en día terminando el libro de Daniel. Y así con todos nosotros. Eso es la mayor evaluación que nosotros nos podemos hacer. Después de tantas cosas que hemos visto en estos 5 libros, seguimos haciéndolo. Entonces, esa la hemos reprobado. Y con el Señor las cosas son mucho más. Te haya perdido la evaluación en la plataforma. Pasa a un segundo plano. Y es la evaluación que debemos hacer constantemente acerca de esto. Y espero en el Señor que de verdad, de alguna manera, hayamos avanzado un poco en la manera que nosotros nos tenemos que hacer, porque creo que de alguna manera el Señor nos ha ido cambiando un poco la un
estudio, estamos en un instituto bíblico muy diferente a la actitud con la que yo presento el día de la palabra domingo, un jueves, una vigilia. Aquí porque aquí estamos del detalle de cada cosita que estar, eso debe haber para hoy. Entramos al estudio de los 12 profetas menores y nos vamos a devolver a una serie de eventos históricos que ya hemos pasado en profetas mayores, pero va a ser más de lo el Señor ya nos ha dicho de la manera con los profetas mayores, lo vamos a nuevamente estudiar con los menores y vamos a verlo como esa misericordia, mostrar. Pronto hay áreas en las cuales todavía el Señor ha dicho más cambiado todavía, que ya lo hemos visto acá en este estudio de los profetas mayores, nuevamente lo vamos a ver comúnmente gracias a Dios sobre nosotros, pero recordemos que el Señor espera una reacción a la gracia del Señor y esa es la obediencia. El Señor no espera otra cosa sino obediencia a la gracia de Dios. Entonces les voy a entregar el módulo de los 12 profetas menores. No está completo porque allí 4 de los primeros 12 profetas, en la medida en que vamos abordando los demás libros, vamos agregando más módulos a ese módulo principal de los 12. Entonces, mientras ustedes están repartiendo módulo, les recuerdo que ya se dieron los dos libros que acabamos de Ezequiel y Daniel. Reprobaron la evaluación con 2 puntos, es decir, menos de 3 preguntas acertadas. Ya se les envió un trabajo que tienen que realizar y entregar para la próxima clase y el trabajo es obligatorio. Esto usted no se le va a decir más que reprobó la materia. Ahí hay algo que habla mucho de usted si usted es de los que persisten en perder y mucho menos el trabajo que no va por hacerlo. Es un trabajo de relación acerca de puntos principales hemos visto en estos libros. Entonces, supongamos que no hizo la evaluación, la reprobó. Eso le va a ayudar nuevamente como a repasar y que usted pueda entregar ese trabajo bien hechecito. Sería genial. Listo. Entonces, los 12 profetas menores. Vamos a hablar un poquito. Esta primera parte de la clase va a ser un poquito, ¿cómo sería? Tediosa. Estar leyendo mucho en este módulo porque es la introducción a los 12 profetas. Entonces vamos a estar leyendo algunos datos. Luego, después, ya cuando empecemos con Joel, si Dios permite, hoy empezamos con Joel, profeta Joel. Vamos a ir haciendo nuestro acostumbrado estudio versículo a versículo. Entonces, cronológicamente hablando, si nos damos cuenta, nos vamos a devolver en el tiempo hacia aproximadamente el año 810. Aproximadamente ese es el año en el que vamos a iniciar el estudio de los 12 profetas menores hasta llegar a una fecha que es cercana a la fecha que nos dejó el libro de Daniel, 430 antes de Cristo, en donde vamos a ver el desarrollo del ministerio del profeta Malaquías, que es el último el último libro del Antiguo Testamento y que corresponde al tiempo en el cual estos 12 libros, 12 profetas llamados los 12. Ahora, Malaquías, y pregunto aquí, ¿Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento? ¿Sí o no? ¿Quién es el último profeta? Malaquías no es el último profeta. ¿Quién es el último de los profetas? Juan el Bautista. ¿Okay? Por eso es que el Antiguo Testamento hasta cierto punto se cierra con Juan el Bautista y el Nuevo Testamento empieza de cierta manera con Cristo. ¿Okay? Antiguo Testamento. ¿Ah?
pero el antiguo pacto se cierra con Bautista, Juan el Bautista, ¿ok? Ojo que ese tipo de preguntas pueden salir en un próximo examen. ¿Ah? No, no. Ok. Ok. Su desacuerdo, no estoy de acuerdo con su desacuerdo. Que no me parece su desacuerdo. Bien. ¿Qué? No, señorita, no tengo lapicero. Usted tiene que tener sus útiles a la clase. Ok, listo. Entonces, bueno, esa es la cronología 10, digo aproximadamente porque podríamos encontrarnos, si usted estudia por aparte, pueden encontrarse con fechas un poquito distintas, pero es más que todo un aproximado. Desde el 810 hasta el 430 antes de Cristo. Bueno. Uh-huh. Uh-huh. En todas las investigaciones que yo encontraba, colocaban era a 10 primero, incluso tiempo mucho, sí. Porque en este estudio vamos a tomar a Díaz no como el primer libro cronológico, más que todo por un poco cuál la cada Díaz y porque no es ser ya. Algo que pasa con varios libros de los profetas menores es que no hay como una exactitud, no todos concuerdan en que fue esta la fecha. Entonces uno se rige más por una segunda clasificación que es la clasificación temática. Está muy de la mano con el orden que aparece en nuestras Biblias. Entonces por temática, Abdías para el tiempo en que lo colocan no cuadra el contexto, o sea, no concuerda da mucho. Entonces por eso nosotros hemos decidido ponerlo mucho más adelante, aunque como les digo, algo que no es totalmente exacto. ¿Okay? Por eso hay que tener ese detalle en cuenta y hay que dejarse llevar más que todo por la temática que plantea para entender si con qué fecha puede concordar más. ¿Okay? Vamos a encontrar con ese caso, por ejemplo, en Joel. Joel, algunos no lo colocan acá por otras razones, pero cuando uno lee los 3 capítulos de Joel, uno entiende que bueno, porque Joel lo coloca mucho más tarde de la época en la que está, la que hemos establecido, pero nosotros consideramos que va acá, primero porque me habla de templo, me habla de Judá, y si lo coloco acá, significa que ya no había templo y que Jerusalén estaba destruida. Pero entonces aquí me está hablando todavía templos de sacerdotes, entonces no concuerda si yo lo pongo en una fecha anterior. La temática no me da para eso. Hay que traer un poco más acá, porque incluso el profeta Joel, la única información que tenemos del profeta Joel es la primera línea del libro, que dice Joel y Josué. ¿Okay? Uh-huh. Uh-huh. Exactamente. Exactamente. Nos establecen que Joel es hijo de Samuel. Eso tampoco puede ser certero porque de los Samuel que nos dice la palabra, que todos se perdieron. Entonces, ¿dónde queda Joel? El nombre de Joel aparece mucho en la Biblia, pero no es el mismo Joel. Hay mucho Joel en la Biblia y hay que saber ubicar quién es este. ¿Okay? De la información solamente que dice el mismo libro, que no es mucho, es una sola línea lo que dice de Joel. Pero bueno, vamos al relato de los 12 libros, de los 12 profetas menores, y en este cuadro que vemos aquí estamos ubicando a los profetas de acuerdo al lugar en donde operó su ministerio. Aquí también podemos ver incluso un poco a imperios, a los imperios que tuvieron que ver mucho con la historia del pueblo de Israel, como el imperio asirio, el imperio babilónico y más adelante el imperio medo-persa, que fue donde quedamos con Daniel. Las tribus del norte operan lo que son el profeta Jonás, aquí dice Onás, le falta la J,
Jonás, el profeta Amós, el profeta Oseas. ¿Recordarán un poco cuál es la temática del profeta Jonás? ¿Quién me recuerda un poco? Profetizar el pueblo de Nínive. ¿Y dónde queda Nínive? ¿Dónde quedó Nínive? Nínive era la capital ¿de qué? Del imperio asirio. Podría justificar a Jonás, pero podría, porque le da tan así de aplicar. Uno conoce la historia, así Dios lo mandó a predicar a Nínive y se acobardó y se lo tragó un pez y todo el cuento. Aunque él, exacto, al final él termina, se arrepiente del pueblo y él termina con Dios. Pero el punto aquí es, si uno entiende un poco el contexto, ya es que también el Señor lo está mandando a la al lobo. No lo está mandando a cualquier aldea por ahí, lo está mandando a la capital del que en ese entonces era el imperio el imperio asirio. El imperio asirio era cualquier cosita cruel. Y es el imperio que más adelante va a traer todas las 10 tribus del norte. Entonces uno podría entender, de verdad, es que también el Señor le hizo un llamado fuerte a Jonás, pero aún así, arrepentimiento. Entonces, bueno, tenemos al profeta Amós, al profeta Oseas, que de los profetas menores es uno de los que tiene mayor contenido. Si no estoy mal, son los que tiene el libro de Oseas y que es muy particular. Oseas, ya conozco por qué se casa una, porque Dios se lo manda así para ejemplificar a una manera de ese poco, ¿verdad? Para mostrar una lección al pueblo acerca de su infidelidad. Métodos extremos usados por el Señor entonces, dice, ¿cómo así? Bueno, pero Dios los usó, pero lo más interesante es que los hombres terminan obedeciendo al Señor. Entonces, tremendo. Aquí, pues ya sabemos que en el 722 llega a Siria a invadir, a conquistar a las 10 tribus del norte y quedan ellos esparcidos. Del otro lado tenemos a los profetas que operaron. Tenemos el que vamos a estudiar el día de hoy, Dios mediante, el profeta Joel. Tenemos a Miqueas, a Nahum, Sofonías y Habacuc, que de alguna manera ya los hemos referenciado cuando estudiamos Jeremías, al profeta Abdías. Y aquí, históricamente hablando, se da lo que es la invasión a Judá, parte de Babilonia, la destrucción que ya vimos con el profeta Jeremías, y está todo este tiempo que corresponde a ¿cuántos años aproximadamente? Aproximadamente no, son exactos. 70 años de exilio, 70 años de exilio de los judíos a Babilonia, y aquí se inicia el retorno de los judíos hacia Jerusalén, como lo vimos en Daniel. Persia conquista Babilonia en el 539 y empieza el imperio medo-persa, como lo vimos en Daniel. Y en los tiempos del imperio medo-persa están los últimos 3 profetas menores, Ageo, Zacarías y Malaquías. Es precisamente Malaquías quien probablemente, porque en esto tampoco hay una concluyente de que fue exactamente él, pero es lo más probable, Malaquías compila los 12 allá por el año 430 antes de Cristo. Hoy vamos a ver un poco qué horas son, porque no sé si vamos a alcanzar. Bueno, creo que sí. Hoy vamos a ver propósito del 12 y también un poco el propósito, entender un poco el propósito de cada libro por aparte, porque hemos estado acostumbrados a ver los profetas menores, cada uno por aparte. Creo que es la primera vez que entendemos que hacen por parte también todo texto, de un solo texto compilado. ¿Okay? Esta palabra es clave porque nos va a ayudar a entender, no que Malaquías 12 libros, no fue a la manera de Moisés en el Pentateuco. En el Pentateuco Moisés escribió los 5 libros. Acá es distinto. Acá los reúne, los compila. ¿Eso qué quiere decir? Que cada profeta escribió su propio libro en el tiempo en el cual operó su ministerio, solo que Malaquías hace la labor de compilarlos. ¿Okay?
y eso tiene un propósito. Ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos a nuestro módulo. Vamos a leer bastante información ahí del módulo para entender. ¿Quién le falta módulo? Ok. Uno solo. Ok, listo. Ok, entonces, los 12 profetas menores, el título en hebreo, el libro de los 12 profetas, en la Septuaginta juntos, pero a veces en un orden distinto. Entonces tenemos por un lado el nombre del libro y el orden cronológico, el orden por fechas en el que van. Entonces tenemos por un lado al profeta Oseas, que significa salvación, y ahí está la fecha aproximada de escritura de este libro, 624 de Cristo, aproximada y puede de pronto ser distinta a otras fechas que se colocan. Joel, que es el libro que vamos a estudiar el día de hoy, Jehová es Dios. Amós, que significa carga. Abdías, siervo de Jehová. Jonás, paloma. Miqueas, quien es como Jehová. Nahum, consuelo. Abacub, el que abraza. Sofonías, Jehová esconde. Ageo, festival. Zacarías, Jehová recuerda. Y Malaquías, mi mensajero. Entonces, de acuerdo a la cronología, al orden cronológico, tenemos que el primer libro es Joel, el segundo, Jonás, tercero, Amós, cuarto, Oseas, quinto, Miqueas, sexto, Nahum, séptimo, Sofonías, octavo, noveno, Abdías, y ya los últimos tres si vienen en el orden que es Ageo, Zacarías, Malaquías. ¿Ok? Hablemos un poquito del autor de estos libros, el autor de cada uno de estos libros. Teniendo en cuenta que el pueblo hebreo, igual que sucede con el Pentateuco, considera los 12 libros como uno solo, debemos tener en cuenta este detalle para su correcta interpretación. En cuanto a la autoría humana, como les dije ahorita, a diferencia del Pentateuco lo escribió Moisés en su totalidad, los 5 libros. Acá cada profeta escribió su libro en el momento histórico determinado y fueron recopilados en un solo tomo con 12 capítulos. Los estudios nos dicen que probablemente fue el profeta Malaquías. Pudo ser orientación del mismo Señor. Así como Moisés, como pudo Moisés en Génesis y él no estuvo en ningún evento del Génesis. Fue pura... Sí, y eso tiene que ver mucho y lo podemos ver así más que todo como ahora el propósito del libro, la compilación, tiene mucho que ver con la actitud del pueblo en el tiempo en el cual está operando Malaquías. Entonces, si leemos un poquito Malaquías, nos podemos dar cuenta de cuál era la actitud del pueblo en ese tiempo. Bueno, me voy a adelantarlo. La actitud del pueblo en ese tiempo era la actitud de víctimas. Ellos pensaban que Dios los había dejado abandonados a su suerte. Y entre otras cosas, aunque ya se había reconstruido la ciudad, se había reconstruido el templo, algo que nunca más pasó en el templo fue que la esquina de Dios nunca más se manifestó en el templo. Nunca más se manifestó. Entonces ellos llegaron a la conclusión de que Dios se olvidó de ellos, de que Dios los dejó a su suerte, de que pobrecitos ellos, porque Dios los dejó tirados. Pero con Malaquías y con la compilación, lo que Dios les dice a ellos es que olvídense del papel de víctima. Uno, ustedes ni siquiera deberían estar allí donde están. Más bien agradezcan que yo les di oportunidad para que se devolvieran a Jerusalén y volvieran a reconstruir. Cuando ellos vieran los 12 libros de los profetas menores, ellos iban a repasar la historia del pueblo desde un principio hasta el momento. ¿Cuáles fueron las razones que los llevaron a estar en esa situación como están? Y que el hecho de que simplemente ellos estén allí es misericordia del Señor, porque ellos no merecían ni siquiera estar vivos. Entonces, lejos de creerse las víctimas y lejos de estar echándole la culpa a Dios de que los dejó abandonados a su suerte, con la compilación Dios les estaba diciendo, miren,
Al contrario, yo he sido más que bueno con ustedes. Porque en Deuteronomio 28 hay unas maldiciones sobre la desobediencia y Dios con los 12 profetas lo que les va a mostrar a ellos es, lejos de aplicar todo el peso de mi ira de inmediato, que se lo merecen, yo he sido gradual en mi juicio. Joel, por ejemplo, ya leyeron los 3 capítulos de Joel, nos deja la plaga de la es simplemente una muestra de lo que va a venir más adelante. Pero entre juicio y juicio, aunque va creciendo gradualmente, Dios que deja ver mi misericordia. Con Joel lo vamos a ver. Joel va a hablar de la misericordia en el capítulo 2. O sea, todo este tiempo, estos no sé cuántos años son todo eso, pero desde el 800 y pico hasta el 400 y pico en el que están ellos, Dios le dice, todo el tiempo yo soy misericordioso con ustedes. Yo debía aplastarlos desde el momento preciso en que inicia el día, una vez Moisés dio Deuteronomio 28. Pero desde allá hasta acá, con todo lo que ha pasado, ustedes están aquí. Están en Jerusalén. Entonces se están quejando porque yo no me manifiesto. Agradezcan que por lo menos yo los dejé aquí. No sé si me hago entender la idea. O sea, bástate mi gracia. O sea, yo he sido muy bueno, al contrario, yo me he pasado bueno con ustedes. Ese es el gran propósito que Dios tiene al mostrar el libro de los 12 a los... O sea, eso quiere decir que solo hasta ese momento son dados a conocer, o es dado a conocer el contenido de esos 12 libros al pueblo. Solo hasta el momento. No, los libros ya... O ya ellos... Ya habían, porque los profetas escribieron sus libros, ¿ok? Estaban los rollos escritos, probablemente no hubo la difusión como sí se va a dar acá con la compilación, todo es propósito de Dios, pero obviamente cada profeta operó en su tiempo, cada profeta denunció el pecado, cada profeta habló, cada profeta dijo, pero la difusión como tal, así del escrito, el manuscrito, se vino a dar mucho más acá en esta compilación. Dios tenía mucha, o sea, Dios todo lo tiene muy planificado. Es que allá, así como a los que allá, como dices, iban a entrar a la tierra prometida, después de andar vagando en el desierto, era necesario que refrescaran un poquito la memoria y se dieran cuenta que ellos no eran las víctimas, porque estaba pasando algo muy similar a lo que pasó en los tiempos de Ezequiel, en donde ellos están diciendo, no, nosotros no somos los culpables son nuestros antepasados, y esa es la tendencia de nosotros como seres humanos. ¿Okay? Nuestra perspectiva muchas veces es muy distinta y tendemos a victimizarnos, ¿verdad? Y, pobrecito de mí, cuando Dios dice, no, ningún pobrecito, tú mereces algo peor que eso. Pobrecito de mí que no he conseguido trabajo, tú mereces algo peor que eso. Pobrecito de mí que ando achacoso de salud, no, tú te mereces algo peor que eso. Agradece que no estás muerto y fulminado, porque pecador sí eres. Y eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo. Ustedes son una parranda de pecadores. Miren, o sea, con 12 libros les está mostrando, miren, es que ustedes siempre han sido necios. Por ejemplo, cuando vienen de ser exiliados de Babilonia a Jerusalén y Esdras, el sacerdote, lee la ley, ellos todos a la lectura de la ley le dicen amén, ¿verdad? Pero en Esdras capítulo 10, ¿qué es lo que hacen ellos? Los que le dijeron amén hace unos instantes, empiezan a casarse con mujeres paganas. Entonces, ¿qué muestra el Señor? Ustedes siempre han tenido la tendencia a desobedecerme. Agradezcan que yo he sido hasta este momento misericordioso. Asimismo, algo que a ellos se les estaba empezando a olvidar era lo que ya Daniel les había estado proyectando con el programa que Dios tenía para con ellos. Las 70 semanas muestra claramente que después de venir de Babilonia y llegar a Jerusalén, las cosas no iban a ser color de rosa. Con las 70 semanas Dios le estaba mostrando al pueblo, van a venir tiempos muy difíciles. Y recuerden que eso es lo que el ángel le dice a Daniel. O sea, vienen tiempos muy difíciles. Dios les estaba diciendo, después de Medo Persa, que
todavía está operando para los tiempos de Malaquías, vendría el imperio griego y después vendría el imperio romano. Pero al final, Dios iba a enviar a su hijo reinar sobre toda la nación y iba a ser el Dios de ellos. Ellos iban a ser el pueblo que iba a gobernar como tal. Pero todo eso se les está olvidando nuevamente. Cosa que hay que hablar, porque tenemos la misma tendencia. Entonces, a través de estudio los 12 profetas menores, creo que esa es una de las cosas que Dios a nosotros nos va a recordar. Que nosotros, mientras estemos aquí, seguimos teniendo una tendencia, ¿verdad?, a siempre estar metiendo la parte. Exacto. Y que muchas veces tendemos a decir, es que yo no me merezco lo que me está pasando. Dios te va a decir, te mereces algo peor. Te mereces algo peor. Pero nosotros muchas veces, sí, pero a veces tendemos a olvidar. Mientras estemos aquí, por eso Pablo dice, miserable de mí, que tengo que cargar con este cuerpo de pecado, ¿verdad?, todo el tiempo. Lo que quiero hacer no lo hago, ¿verdad? Quiero obrar bien, pero termino metiendo la pata. Y Pablo no era mundano, Pablo era Pablo. Pero él dice, miserable de mí, que estoy con este cuerpo de pecado. No sé cuántos saben que eso se refería a un castigo de los romanos, que era que si tú matabas a alguien, te colgaban el cuerpo, el cadáver de esa persona aquí, y tenías que lidiar con él hasta que se pudriera. Y obviamente la pudrición de ese cadáver te iba a afectar a ti, te ibas a enfermar. Entonces, claro, este cuerpo de pecado es como ese cadáver que estamos cargando todo el tiempo, y dice uno, miserable de mí. Yo quisiera no estar viviendo en esta carne, yo quisiera vivir en un cuerpo que adorara siempre al Señor, pero siempre viene la equivocación. Todos los días hay algo por lo cual, ay Señor, perdóname, porque pensé mal de esta persona, porque ni siquiera vamos a hablar que estabas haciendo algo extremo, porque quizás ya moriste a eso, pero de pensamiento pecamos. Entonces ya por ahí el Señor dice, te mereces algo peor porque tú eres pecador, o sea, todavía haces cosas que están mal. Entonces, entiende que yo soy misericordioso contigo y no tienes que estar quejándote quizás porque estás viviendo una situación incómoda. Ellos estaban viviendo incomodidades, claro. Ya Dios se los había dicho, pero se les había olvidado. Estaban siendo subyugados por el imperio medo-persa. Y estaban mal. Está mal, o sea, el templo no era lo que era antes, pero hay algo que Dios les estaba diciendo, el pecado, yo perdono el pecado, pero hay consecuencias. Hay consecuencias y las consecuencias te van a decir siempre que hiciste mal. ¿Eh? Pero es algo que ellos tenían que recordar, y los 12 profetas menores están para eso, para que ellos puedan recordar esto. Ok, ya estamos en el break. Pregunta, sí. Ajá. Ajá. Quiero preguntar, si Malaquías está en el 430 Uh-huh. y Joel, que es el primero, está en el 810, Y han pico. pasado 400 años aproximadamente. ¿Cómo Malaquías sabe que tiene que poner esos libros? Si ha pasado un tiempo, o sea, y no hay un voz a voz y tampoco hay un canon en ese momento que diga son estos. ¿Cómo Malaquías dice? Y si nos vamos a Moisés y el Pentateuco, Moisés escribe todos los libros. Entonces aquí es como profetas mayores, cada uno escribe su libro, pero aquí son 400 años de diferencia que hay. ¿Cómo puede Malaquías saber que esos son los libros que tiene que poner? Bueno, eso ya ahí sí vuelvo a la respuesta. Sí, o sea, sí, yo no creo que Dios lo hizo de esa manera. Ahora, estamos hablando de que no estamos diciendo una verdad concluyente acerca de Malaquías como el que compiló los textos. Es una compilaje agrupar. Yo cojo, pues no le peguen al hermano, por favor, estaba preguntando. Compilar, escoger, tengo 12 libros, los voy a reunir en un solo libro, ¿ok? Con 12 volúmenes, ¿ok? Obviamente en ese tiempo no sé cómo sería porque no había máquinas ni nada de eso, pero es una compilación. Adicional a esa compilación
revelación que tenían, que probablemente la hizo Malaquías, ellos en ese momento ya tenían todos los libros de los profetas mayores, ¿cierto? Para ese tiempo, sí, es lo más probable. Adicional a esto, Claro. tenían los otros que también fueron escritos por el propósito para ellos. Sí, porque ya está en el tiempo del Imperio Medo-Persa, ya murió Isaías, murió Jeremías, murió Ezequiel, ya. Prácticamente podríamos decir casi que está escrito todo el Antiguo Testamento. O sea, como que dice Dios para rematar, le dio esto también. Claro. Todos los libros venían en secuencia. Y algo que debemos entender, cada libro en su unidad como tal tiene un contexto histórico específico y tiene un propósito específico. Eso lo tenemos que entender. Pero como compilación, también la compilación tiene un propósito y tiene un contexto que es el que les acabo de explicar. Ya cuando vayamos al libro, vamos a entender que cada libro, aunque hace parte de un todo, también tiene su propia audiencia, tiene su propio tiempo, tiene su propio propósito. ¿Ok? Tiene la mano. ¿Cuál orden? ¿El cronológico o el temático? Como están en la Biblia de nosotros. Es más que todo temático. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a ver que así como están en la Biblia es más por lo temático que por lo cronológico. Hermano, ¿quieren break o no? Una respuesta de pronto a la inquietud de Ani sería porque hubieron otros libros que son los apócrifos, pero esos están ya más recientes, o sea, no están en la época de Malaquías. Los apócrifos vienen después. Por eso vienen después, o sea, no hay como que dice, porque esto sí, esto no. Sí. Tal vez no eran los únicos libros. Mira que los apócrifos, entre esos está Segunda de Macabeos, el libro que habla mucho de Antíoco Epífanes. Y Antíoco Epífanes se da como una de los residuos del imperio griego. Y aquí todavía está el imperio medo-persa, o sea, todavía falta años para eso. Ok, listo, vamos al break.